Vale, como os decía, la penúltima de las cosas que vemos en jQuery, en JavaScript, es la manipulación del DOM. Realmente habéis estado manipulando el DOM constantemente. Quiere decir que no es nada nuevo, ¿vale? Lo único que quiero es que seáis conscientes de qué es el DOM, ¿vale? El DOM es el modelo de objetos del documento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esa jerarquía que vosotros establecéis con las etiquetas HTML en un documento web, ¿vale? Se representa en memoria mediante un árbol, ¿vale? En el que cada nodo del árbol es uno de esos elementos, ¿vale? De tal manera que tenéis diferentes tipos de nodos, ¿eh? Bueno, tenéis aquí la explicación genérica. De hecho, ese DOM, ¿vale? Lo podéis visualizar hoy en día con la herramienta de desarrolladores, lo podéis ver y de hecho se puede manipular, ¿vale? Y lo habéis estado manipulando constantemente, ¿de acuerdo? Pero en principio lo que quiero decir es que quiero que veáis que los nodos de cada uno de esos, cada uno de esos nodos del árbol, del DOM, ¿vale? No tiene por qué ser la etiqueta HTML. Tenéis nodos que se corresponden con diferentes tipos, ¿vale? Entonces, como veis aquí, tenéis el tipo de nodo y hay nodos de tipo elemento, ¿vale? Elemento es una etiqueta. Nodos de tipo atributo, nodos de tipo text, ¿vale? Nodos de tipo comentario, nodos de tipo, en fin, lo que sea, ¿vale? El root incluso, que es un especial y demás, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, por ejemplo, que si yo tengo una etiqueta P y tiene dentro un texto, normalmente en el DOM hay un nodo que representa a la etiqueta P, ¿vale? Y que a su vez por debajo, asociado con ese nodo de la etiqueta P, aparece un nuevo nodo que tiene el texto que está dentro de la etiqueta P. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? El tema es el siguiente. ¿Qué ventaja representa eso? ¿Qué ventaja representa que yo tenga el árbol DOM con todos los elementos en un árbol en memoria? Bueno, en principio es a efectos de manipulación del navegador, del intérprete, para poder saber dónde está cada cosa. Pero si vosotros podéis manipular ese árbol, gran ventaja es que, supongamos que yo quiero eliminar un contenedor div, que dentro tiene 5 párrafos, que dentro tiene otros div, que dentro tiene imágenes y no sé qué. Si visualizáis en vuestra mente el árbol DOM, en algún momento hay un nodo que corresponde con ese div. Si yo simplemente elimino ese div, por mucho nodo descendiente que tenga, si yo del árbol DOM elimino ese div, todo su contenido, todos sus descendientes desaparecen del DOM, ¿vale? Bueno, pues como el DOM tiene representación inmediata en pantalla, ¿vale? Acto seguido se refresca en pantalla y desaparece de la pantalla, ¿de acuerdo? El caso más típico, por ejemplo, también nos permite insertar, ¿vale? También nos permite insertar. Yo puedo insertar en un determinado elemento, un determinado nodo en el DOM, y si ese nodo que acabo de poner es un elemento visible en pantalla, va a ocupar su sitio, ¿vale? Esté donde esté. Oye, Santiago, ¿y cuál es su sitio? Su sitio es dependiente de en qué posición lo haya insertado en el árbol DOM. Pensad en un árbol, insisto, nodo raíz, el head, body, dentro del body el div, primer div, después un p, después otro div, después otro p, siempre por debajo, en una estructura de árbol, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues si yo inserto un nuevo elemento div entre dos p's, ¿vale? En el árbol, lo hago en memoria, quiero decir, no hago un inner HTML como vimos ayer, sino que lo hago en memoria e inmediatamente, ¿vale? Aparece en su sitio, ¿de acuerdo? Eso es muy rápido y es bastante flexible. El caso más típico en el que yo lo he tenido que usar profesionalmente es en el caso de una factura, ¿vale? Una factura con el detalle de factura.
Vale, pensad, visualizad una imagen de una pantalla con una factura. ¿Cuántos conceptos ponéis? Ah, hombre, ponle 10. Ya, hombre, pero ¿y si la factura en general solo tiene un concepto, tú vendes artículos completos, y qué haces con los otros 9? ¿Los tratas, no los tratas? En fin, no queda como muy bien de cara a un usuario que vosotros le estáis vendiendo vuestra aplicación, ¿vale? Ya, pues ponle 2. Ya, y si a veces utiliza 2 y a veces utiliza 8. ¿Vale? Bueno, pues el caso más típico que yo he tenido que hacerlo es el de una factura, nosotros le llamábamos el formulario ampliable, ¿vale? Tú tienes un solo detalle en el que metes una línea de detalle, en el que metes el concepto, metes la cantidad, el precio, no sé qué, y si querías introducir otro elemento input, le dabas a un botón de añadir detalle e inmediatamente se insertaba en el árbol DOM un nuevo elemento input, una etiqueta input, ¿vale? Con los métodos para manipular el DOM, ¿vale? ¿Eso qué permite? Eso permite que se pueda insertar nuevos elementos sin tener que reescribir el contenido entero, porque dice, bueno, esto es relativamente fácil. Si yo tengo una capa, para meter un nuevo elemento, solo tengo que añadirle al inner HTML un nuevo elemento, ¿vale? Ya, pero cuidado, a lo mejor puedes perder los contenidos de lo que has estado escribiendo por estar manipulando el inner HTML, en fin, hay que tener un cierto cuidado. Se puede hacer, ¿vale? Pero hay que tener un cierto cuidado. Es mucho más fácil que tú insertes una etiqueta input en la posición correcta del árbol DOM y aparece en pantalla, ¿vale? Evidentemente, si yo tenía un input para el concepto, un input para la cantidad, un input para el precio y demás, pues tendría que insertar pues 4 inputs o 3 inputs o los que se hicieran necesario, ¿lo veis? Entonces, cuando de verdad queréis manipular desde JavaScript de manera eficiente algo dinámico, ¿vale? Siempre al árbol DOM, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, eso se hace, primero, obteniendo una referencia al punto en el que queréis manipular, por ejemplo, al nodo que queréis quitar o al nodo en el que vais a insertar otro. Oye, Santiago, ¿y cómo obtengo una referencia? ¿Cómo obtienes una referencia? Como habéis estado haciendo hasta ahora. Como veis en la pantalla, getElementById. Ah, eso es para obtener una claro. O getElementsByName. Ah, pues por supuesto, con eso hemos manipulado los objetos select, radio, ¿vale? O document.getElementsByTagName, que es el equivalente pero por etiqueta, o getElementsByClassName, que fijaos que todos los últimos os devuelven un array, ¿vale? De hecho el getElements está en plural, y lo que devuelve es un array con referencias, porque no tiene por qué ser único ni el nombre, ni la etiqueta, ni la clase. El último de todos es un query selector all en el que vosotros podéis poner un selector CSS, ¿vale? Cualquier selector CSS que queráis, ¿vale? Bien, con eso obtengo la referencia a un determinado nodo. Y ahora bien, ¿qué propiedades, una vez que estoy en un nodo, qué propiedades tengo en ese nodo? Pues tengo el nombre, el valor, el valor del nodo, quiere decir el elemento que es, ¿vale? El tipo, si es un elemento, si es un atributo, etcétera. Una referencia a su padre, una referencia a un array, o un array con todos los hijos que tiene, ¿vale? Una referencia al primer hijo, una referencia al último hijo, una referencia al hermano anterior y una referencia al hermano siguiente, ¿vale? Bueno, y después una lista con todos los atributos que tiene. Pero lo que quiero que veáis es que una vez situados en un nodo, podéis hacer un recorrido sobre el subárbol o incluso sobre todo el árbol que lo contiene, sobre todo el árbol DOM. Yo solo tengo que subir un nivel a través de parent, ¿vale? O bajar todos los niveles que quiera a través del array child nodes. ¿Lo veis? Entonces, de esa manera yo con estas propiedades puedo recorrerlo, ¿vale? Vale. Bueno, ya estoy en un momento dado en un nodo, en el nodo que quiero. ¿Y ahora qué puedo hacer con ellos? Pues puedes manipular todos esos nodos. Por ejemplo, estos son dos métodos. Hay más métodos que los que están aquí, pero dos métodos para crear elementos, ¿vale? Supongamos que yo quiero insertar un elemento P en una determinada posición. Lo primero que hago es crearme un nodo, ¿vale?
tipo P. ¿Cómo se hace eso? Pues los documentos, el documento tiene un método que se llama createElement, ¿vale? Al que le paso la etiqueta y me crea un nodo con ese elemento. Yo le paso la P, comillas, P, comillas, se pasan entre comillas, lógicamente, ¿vale? No se le pasa ni el menor ni el mayor, es el nombre de la etiqueta, ¿vale? Y me crea un nodo con esa etiqueta. Ojo, ese nodo todavía no pertenece al árbol DOM, es un nodo que está en memoria, ¿vale? Después ese nodo yo lo tendré que añadir al árbol DOM de alguna manera, ¿vale? Por ejemplo, usando el método insertBefore, ¿vale? Yo me cojo otro nodo cualquiera, le digo que me inserte before el que he creado y lo inserta antes. Bastante descriptivo el insert before, ¿vale? O hago un append child. El append child, el nuevo nodo, me lo inserta al final de sus hijos. Supongamos que yo tengo un div con 5 párrafos. Yo quiero insertar un sexto párrafo. Me creo el elemento P, nuevo, y acto seguido, al elemento div le digo append child, el nuevo nodo. ¿Lo veis? Tan sencillo como eso. En este caso, ese párrafo que me he creado todavía no tendría texto, curiosamente. He creado el elemento, pero no he creado el texto. Entonces, tendría que hacer un document create text node, ¿vale? Y ya tengo dos nodos en memoria, el del párrafo, el de la etiqueta P y el text node, ¿vale? Con el texto correspondiente. Y ahora asociar el nodo del text node al del párrafo para que ese párrafo contenga texto. ¿De acuerdo? De esa manera, digamos que tengo un mini árbol de 2 elementos que ya puedo insertar en la posición que quiera, ¿vale? Esto tiene truco. Yo personalmente me creo un elemento P, pero después, en vez de crearme un elemento text node y asociarlo con el otro, le asigno el contenido con la propiedad innerHTML, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos ya son como vosotros veáis, ¿de acuerdo? Fijaos, a partir de que creéis un elemento, una determinada etiqueta, a cada elemento de esos, a cada nodo, se le pueden poner atributos. ¿Qué atributos? Pues los atributos estándar, es decir, si yo me pongo un div, ¿vale? Es posible que yo quiera ponerle un identificador, ¿vale? Es posible que yo quiera ponerle hacer que pertenezca a una determinada clase, ¿vale? Entonces, de esta manera, con estos atributos, con estos métodos, se manipulan los atributos de un determinado nodo, ¿vale? Entonces, la ventaja de esto es que es tremendamente útil y tremendamente eficiente pasarlo, manipular de manera dinámica el DOM, ¿vale? Bien, si yo quiero poner un ejemplo, ¿vale? Fijaos en este ejemplo. Esto es un elemento div, ¿vale? Pone conjunto dinámico de párrafos. Un elemento div en el que hay un párrafo. Ese párrafo pertenece a una clase porque, como veis, tiene un bordecito negro, ¿vale? Ocupa un determinado ancho y tiene un bordecito negro, ¿vale? Cuando yo le doy a añadir párrafo, añade un nuevo párrafo. Le doy a añadir párrafo y añade un nuevo párrafo. De hecho, podéis obviar esto. Estos son input. Estoy añadiendo un párrafo y un input, ¿vale? Podéis obviar esto del input. Voy a incluso a quitarlo para simplificar el ejemplo. ¿Vale? Permitirme que lo recargue. Le doy a añadir párrafo. Ahí está. ¿Vale? Este es el equivalente. En vez de una etiqueta P, podría hacer una etiqueta input y estaría haciendo el equivalente a añadir elementos de detalle en una factura. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Más o menos elaborado, pero sería eso. Le doy a añadir párrafo y estoy añadiendo nuevas etiquetas, ¿vale? Creando y añadiendo nuevas etiquetas en el DOM, ¿vale? Veamos cómo. Pues fijaos, yo tengo aquí, en un momento dado, este div. Este div se llama conjunto de párrafos y solo tiene un párrafo, ¿vale? Pertenece a la clase párrafo, pone esto es el párrafo fijo, ¿de acuerdo? Solo tiene un párrafo.
la clase párrafo, lo que pasa es que tiene un bordecito, bueno, y está alineado al centro, etcétera, etcétera, ¿vale? No tiene, bueno, la posición no tiene más, ¿vale? Fijaos, cuando yo pulso el botón añadir párrafo, se ejecuta la función añadir párrafo. Es esta que tenéis aquí. Voy a hacer todavía un pelín más grande. Esto es. Punto 1. ¿Dónde quiero añadir el párrafo? Como veis, yo quería añadir el párrafo en el div que se llamaba conjunto párrafos. Luego, lo primero que hago es, obtengo una referencia, ¿vale? Obtengo una referencia al elemento, al div conjunto párrafos. Perfecto. Ahora, me creo un nuevo elemento párrafo. P. Create, a través del método createElement del document, ¿vale? Lo meto en una variable que se llama nodo. Ahora mismo tengo un nuevo nodo pululando en memoria de tipo párrafo, ¿vale? Es más, como a mí no me gusta, yo después los voy a manipular. Cuando yo quiero poner un párrafo y quiero manipularlo, le tengo que dar un párrafo, cualquier elemento, quiero decir, le tengo que dar un identificador. Luego aprovecho el método setAttribute para decirle que el atributo ID, ¿cómo que el atributo ID? Sí, es lo mismo que ponerle en la etiqueta HTML el atributo ID, ¿vale? El atributo ID va a contener la letra P más el número de párrafos. Esto es una variable, el número de párrafos será 1, es decir, al primero que le añado será P1, al siguiente P2, al siguiente P3, P4, etcétera, etcétera, ¿vale? Por supuesto, le pongo una letra por delante porque los identificadores no deberían de empezar por números, ¿vale? Bien, entonces si os fijáis, le pongo setAttribute, un ID y un nombre, un identificador único a cada párrafo. Después digo que pertenece a la clase párrafo, le añado también el atributo class, ¿vale? El atributo class, se lo pongo clase párrafo, ¿para qué? Para que me lo centre, le ponga el bordecito, etcétera, etcétera. Y por último, le digo que lo añada a la referencia que he obtenido de conjunto párrafos, ¿vale? Realmente, esta es la manipulación del DOM. El elemento sobre el que yo quería añadirlo era dentro del div conjunto párrafos, pero al final. Por lo tanto, appendChild añade un nuevo elemento como último hijo de una determinada referencia. Luego, en este caso, la referencia era conjunto párrafos y este nodo se añade al final de los hijos que tenga de los elementos, de los descendientes que tenga la referencia que es conjunto párrafos. ¿Lo veis? Es muy sencillo. Ahora bien, después utilizo un truco, ¿vale? Yo añadí hasta aquí, añadí un párrafo que no contenía ningún texto, ¿vale? Realmente yo tenía que haber hecho un document.createTextNode y pasarle el texto. Este es el párrafo número no sé qué. Y asociar ese textNode con el nodo del párrafo, ¿vale? O sea, igual que tengo que hacer un appendChild del párrafo sobre el div, ¿vale? Debería hacer un appendChild del textNode sobre el nodo este que me he creado con el párrafo, ¿vale? Porque son nodos diferentes, ¿de acuerdo? ¿Qué truco he utilizado? Digo, bueno, pues ya que tengo el párrafo, ¿vale? Y conocemos la propiedad innerHTML, lo que hago es asignarle directamente el contenido a la propiedad innerHTML del nuevo elemento, ¿vale? Y me ahorro el crear el nodo y tal. Esto, evidentemente, no es... Bueno, es manipulación del DOM, pero a través de la propiedad innerHTML, no de los métodos que os acabo de enseñar, ¿vale? De esa manera yo los combino, ¿de acuerdo? A mí me gusta manipular el DOM siempre a través de los métodos estos, pero la verdad es que los contenidos que son texto más o menos fijo, me gusta hacerlo a través de la propiedad innerHTML. Es una manía como otra cualquiera, ¿de acuerdo? No tiene más, ¿vale? Fijaos, cuando le doy al botón quitar párrafo, ¿vale? Cuando le doy al botón quitar párrafo, me quita el último párrafo, ¿vale? Entonces, simplemente yo, como ya tengo un identificador en cada párrafo, podría quitar el párrafo que quisiera, ¿vale? Lo que pasa que en el ejercicio, por simplificarlo, al darle a quitar párrafo, quito el último. ¿Cómo hago eso? En el código, si os fijáis, bueno, por supuesto, compruebo que el número de párrafos sea mayor que 1 para que no haya más, o sea, que no intente quitar los que no hay. Obtengo una referencia al conjunto párrafos y le digo que en esa referencia utilice el removeChild, ¿vale?
y le paso como parámetro una referencia también al elemento que quiero quitar. Como en este caso el elemento que quiero quitar es el último, pues es la propiedad lastChild de esa misma referencia. ¿Lo veis? Con estos métodos tan simples podéis hacer verdaderas virguerías en la manipulación de la pantalla, porque estáis manipulando el DOM. ¿Vale? ¿Lo veis? En fin, insisto en que elaborado, de hecho yo tengo ejercicios francamente chulos con lo que llamábamos el formulario ampliable, con facturas, ¿vale? Rellena, por supuesto, va calculando en cada momento el total, el IVA, el no sé qué, en fin, todas estas cosas, ¿vale? Y generando una factura dinámica, que es lo suyo. O sea, esto de, bueno, yo te pongo 10 elementos input y si son más te haces otra factura, a estas alturas, hoy en día, no se le debe permitir a nadie, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues esto en cuanto a la manipulación del DOM.